¿Qué tal? Yo soy Amado Boudou, soy militante del campo nacional y popular y he tenido el honor de ocupar en mi país, la República Argentina, el lugar de dirigir la seguridad social, el Ministerio de Economía, lo que sería el secretario de Hacienda aquí, y la vicepresidencia de la Nación, acompañando ni más ni menos que a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que el problema fundamental que enfrenta la humanidad en esta etapa es la distribución del ingreso, la mala distribución del ingreso. Y por supuesto que la distribución del ingreso, que es una cuestión material, está asociada a una cuestión institucional que son los derechos. Y los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, fueron gobiernos de reconocimiento de derechos a la población, de ampliación de derechos, y esto vino de la mano también de la mejora de la vida material en nuestro país. Por supuesto que esto es ir contra la corriente, porque vivimos en una etapa de la humanidad que yo me gusta llamarla que vivimos en la dictadura del capital patriarcal y depredador del medio ambiente. ¿Y por qué dictadura? Porque han logrado imponer sistemas institucionales, leyes, una arquitectura internacional, los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que propugnan y llevan adelante políticas neoliberales en nuestros países. Entonces, ir contra la corriente es también ir contra la corriente de un supuesto sentido común, que no es ni más ni menos que el sentido de la clase dominante que se expresa a través de distintos aparatos de Estado, que va desde la educación hasta los medios de comunicación. Entonces, la tarea política es justamente ir modificando la correlación de fuerzas a partir de nuevos logros, porque muchas veces se dice esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer desde la política. Lo primero que hace un proyecto civilizatorio, como es el neoliberalismo, aunque el uso de la palabra civilizatorio le quedaría grande, pero sí es un proyecto de forma de organización de la sociedad, es determinar qué es lo posible y qué es lo no posible o lo imposible. Y muchas veces la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, se ha quedado con esta conceptualización. Y entonces hemos visto cómo partidos muy importantes de Europa han llevado adelante programas neoliberales. Y esto ha hecho que pierdan su propia base de sustentación popular. Me parece que la buena noticia desde América Latina es que se puede ir contra la corriente y se pueden lograr modificaciones. Y creo que en este sentido Cristina Fernández de Kirchner ha sido una líder extraordinaria en modificar situaciones que no se podían sostener. Por ejemplo, en Argentina el sistema jubilatorio, o sea, las pensiones para adultos mayores, habían sido privatizados a mediados de los 90. Y claro, eso queda imbricado con el sistema financiero, con los bancos, con la propia lógica de mercado, y parecía que esto no podía modificarse. Ahora, el resultado de ese sistema había sido muy nocivo para la vida de los argentinos. Primero, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía una cobertura en esa etapa de su vida. O sea que el 50% no tenía ninguna cobertura. El segundo hecho es que el valor de esa cobertura para aquellos que la tenían era muy, muy bajo. Y además, la privatización del sistema, yo creo que esencialmente no funciona porque es superponer un seguro social, que justamente es un seguro, con un sistema de riesgo que es el mercado financiero. O sea, hasta Adam Smith reconocería que una fuente o una justificación del lucro es el riesgo, la toma de riesgo. Bueno, entonces no podemos fundamentar un seguro social sobre un sistema originado en el riesgo. Esto ha traído un mal funcionamiento aún en países industrializados de los sistemas de pensiones. Entonces, se hizo un experimento en América Latina, fue la primera oleada de privatización del sistema de seguridad social allá por los 90, la segunda oleada fue después de la caída en los países que pertenecían a la órbita de la Unión Soviética,
después de la caída del muro de Berlín también hubo una segunda oleada de privatizaciones de los sistemas. Argentina fue el único país que pudo revertir esa situación en forma completa y hay que ver los resultados, ¿no? Hoy el 100% de la población tiene cobertura previsional, mujeres y hombres, el 100%, porque también el capitalismo pretende poner a las mujeres en un lugar en el cual no pueden recibir la seguridad social porque no eran aportantes del sistema. Claro, es como si las mujeres no desarrollaran tareas que hacen posible la propia existencia de la vida humana. Entonces, nuestro sistema que puso en marcha Cristina en el año 2009 reconoció en forma plena a las mujeres el mismo derecho. Y esto fue una decisión que se tomó en un momento de bastante supuesta debilidad política, porque justamente había una confrontación con los sectores dominantes exportadores en Argentina allá por el 2008, que incluso había una sensación de que pretendían voltear al gobierno. Y bueno, nuestra presidenta tomó esa debilidad como fortaleza y empezó a tomar medidas de mucha trascendencia. Una fue esta, la recuperación desde el Estado, del sector público, terminando con esa locura del sistema financiero, diseñando la vida de nuestros adultos mayores. Y la otra fue una ley para que haya mayor pluralidad de voces en los medios, la llamada Ley de Medios en Argentina, que lo que buscó fue que hubiera mayor acceso a la palabra de sectores que estaban muy postergados en la Argentina y terminar con el monopolio de grupos comerciales, económicos, que no se debían a la palabra, a la verdad o a los hechos, sino que se deben a sus anunciantes y a la vez a sus intereses económicos que ellos representan. Bueno, esta ley también fue puesta en marcha en el gobierno de Cristina, pero fue volteada en el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Argentina, como muchos países de Latinoamérica, padece el problema de la deuda desde su propia formación como Estado-nación, a principios del siglo XIX. Ya la Baring Brothers en Argentina u otros grupos en otros países de las finanzas internacionales habían llevado adelante, conjuntamente con gobiernos que no ponían los intereses nacionales por encima de los intereses coloniales, que aún hoy subsisten en las clases dominantes muchas veces de nuestros países, el tema de la deuda. Y deudas que tenían más que ver con los excedentes de flujos financieros de los países coloniales que en las necesidades de los propios países latinoamericanos, o también ha sucedido en países africanos y asiáticos. Es decir, forma parte del propio proceso colonial. Y yo creo que hay que entender el tema de la deuda, que es un tema político en sí mismo, no como una cuestión económica o financiera, sino justamente como una cuestión política. Porque lo que hace la deuda, sobre todo el endeudamiento masivo, es condicionar los grados de libertad de decisión de un gobierno. Y cuando hay un gobierno popular, esto es muy, muy grave. Claro, no es grave cuando las políticas de los gobiernos neoliberales coinciden con las políticas que se pretenden imponer desde el Fondo Monetario, del Banco Mundial, desde el propio imperio. Y esto me parece que tenemos que reflexionar bastante, porque cuando se habla de racional, yo diría que no hay una racionalidad. Hay razones, racionalidades e intereses. Entonces, cuando los expertos, economistas, colegas, hablan de la racionalidad económica, en realidad están hablando de un solo sentido de la racionalidad, que es la razón neoliberal, que es mucho más que una razón económica, es una razón y una racionalidad política. Y Néstor Kirchner logró dos procesos muy importantes vinculados al desendeudamiento. Uno tuvo que ver con el desendeudamiento con el sector privado, poder negociar de cara a los acreedores en términos racionales, populares, de la razón y las necesidades de un Estado-nación y de su pueblo.
logrando una quita del 66% del capital de la deuda que se había acumulado en los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y sobre todo un proceso que empezó con la dictadura genocida cívico-militar, que compartir con las hermanas y hermanos mexicanos que esa dictadura fue militar pero también fue civil. El proceso económico que puso en marcha fue fundamentalmente llevado adelante por civiles y por las necesidades del poder concentrado económico civil. Entonces Néstor Kirchner logró esa negociación con esa quita, extendiendo los plazos de deuda y además en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que también era una deuda que pesaba fuertemente sobre la Argentina, Néstor Kirchner hizo el pago completo de esa deuda justamente para sacarse las condicionalidades. Peor que los pagos anuales que había que hacerle de capital e interés al Fondo Monetario eran las famosas misiones para condicionar las políticas argentinas del Fondo Monetario. Que esta palabra misiones también es curiosa, ¿no? Porque uno piensa en las misiones de los países coloniales a sus colonias, con sus misioneros religiosos o civiles, imponiendo sus instituciones. Bueno, esa es la figura del Fondo Monetario. Cambiaron los gorros y los sables por trajes y sus laptops, pero el sentido es exactamente el mismo aún hoy. Y fue muy importante para Argentina lograr sacarse de encima la tutela del Fondo Monetario. Si uno mira en 200 años de historia, algo más de 200 años de historia argentina, no hay 12 años y medio consecutivos de crecimiento con inclusión social, como fueron los 3 gobiernos, el de Néstor Kirchner y los 2 de Cristina Fernández de Kirchner. No existe registro histórico de 3 años de crecimiento sostenido con inclusión social, y eso fue sin la tutela del fondo. Entonces ahí hay una correlación que hay que prestarle atención, sobre todo cuando vemos lo que ha vuelto a pasar con el retorno del Fondo Monetario Internacional a la tutela de la República Argentina a partir de las decisiones del expresidente Mauricio Macri. Y también destacar que nosotros nunca nos fuimos del fondo, nunca nos fuimos de grupos como el G20, sino que participamos, pero llevando una voz no condicionada, llevando una voz que expresaba las necesidades y los deseos de nuestro pueblo a esos organismos. Entonces, no haber tenido las revisiones anuales del fondo, no haber tenido que seguir sus dictados, las políticas que tanto desde el Banco Mundial como del Fondo Monetario, y lamentablemente una organización americana como es el BID también lleva adelante esas políticas, porque fíjense, ¿no? Ha habido muchos préstamos vinculados a, entre comillas, reformas estructurales institucionales. ¿Qué significaban en los 90 esas reformas? Echar trabajadoras y trabajadores del sector público y privatizar. O sea, desposeer a nuestras sociedades del capital acumulado durante cientos de años. Entonces han sido políticas muy nocivas que además han impuesto en cuestiones, por ejemplo, como los servicios públicos, precios entre comillas de mercado. Lo cual es absurdo porque son monopolios naturales y de hecho las concesiones que hacen los estados son monopólicas. Sin embargo, empieza a primar una lógica de la ganancia empresarial por encima de comprender que los servicios públicos son derechos humanos y tienen que tener accesibilidad universal y precios razonables acorde a los ingresos en el siglo XXI. Bueno, fue una de las cosas que rompió Mauricio Macri en la Argentina. En la Argentina, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, los servicios públicos no eran un problema para el presupuesto familiar, de ninguna manera. Y crecieron de a miles por ciento, aunque parezca una broma, crecieron de a miles por ciento durante el gobierno de Mauricio Macri las tarifas de los servicios públicos y pasaron a ser un problema para la vida de las familias. Y no solo esto, también fueron un problema para la organización de la estructura productiva de nuestro país, porque con energía barata se pueden producir bienes y servicios y se pueden contratar más trabajadoras y trabajadores, y esto
tiene un impacto positivo en el funcionamiento y en la sustentabilidad económica de un país, en el crecimiento constante y que ese crecimiento realmente pueda tener participación por aumento de salarios en el conjunto de la población y por un piso de protección social mínima. Bueno, esto fue desbaratado por la política de mercantilizar los servicios públicos que trajo Mauricio Macri, y también termina siendo un problema para el entramado productivo. Hay empresas, hay comercios que no pueden llevar adelante su tarea porque la energía hace imposible que cierre su ecuación productiva. Entonces, no solo para las cuestiones éticas de la vida de las familias, sino también para las cuestiones de sustentabilidad y posibilidad de funcionamiento económico, ha sido muy dañino el aumento de las tarifas a los servicios públicos. Y esta es una política que permanentemente el Fondo Monetario y el Banco Mundial vienen sosteniendo, de servicios públicos caros. Uno ve que es un problema no solo en Latinoamérica, sino vimos las protestas de los chalecos amarillos en Francia, que tenían que ver con tarifas de los servicios públicos también. La derecha ni entiende ni le interesan los argumentos y las razones. Vos fijate, por ejemplo, en tiempos de pandemia, en mi país, Argentina, se tomó la decisión, y yo creo que fue una decisión muy importante para mi país, de que la gente se quede en su casa. Y la derecha atacaba esta política porque era en contra del país. Aquí en México el presidente tomó una decisión de que hubiera una circulación más parecida a tiempos de no pandemia. Y la derecha lo atacaba porque decía que eso era en contra de la salud pública de su país. Entonces, lo que tenemos que entender con este ejemplo, o con este tipo de ejemplos, es que a la derecha no le importa ninguna razón. Lo que le importa es imponer las políticas mercantiles de las clases dominantes sobre el resto de la sociedad y también desgastar la credibilidad y la base de sustentación de los líderes populares que defienden a su patria y que defienden a su pueblo, incluso incorporando a todos los sectores. En tiempos de Cristina, a ningún sector de la Argentina no le fue mejor que en otros momentos. Después de 12 años y medio de gobierno, no hubo ningún sector económico o social que no pudiera decir, che, yo estoy mejor hoy, el 9 de diciembre del 2015, que el 25 de mayo de 2003 cuando asumió Néstor Kirchner. Ningún sector, ni los que más nos odiaban, ni los que nos querían ver desaparecer, que es una palabra que en Argentina tiene mucho peso, porque sabemos el trabajo de las madres y abuelas sobre la verdad, memoria y justicia de lo que sucedió con las y los desaparecidos en tiempos de la dictadura genocida cívico-militar. Para reforzar este argumento que te decía, en mi país, la derecha y sus comunicadores sociales decían que la vacuna Sputnik, la vacuna producida por Rusia, era veneno. Lo decían así en la televisión, en la radio, en la discusión pública. Y a las pocas semanas te decía, falta vacuna, ¿por qué no trajeron más vacunas? ¿No? Entonces no importan las razones, no importa la discusión, lo que importa es siempre estar metiendo cuñas en este tipo de debates falaces, inventadas, la mayoría de las veces con mentiras, directamente a sabiendas. Y es algo que, bueno, aquí en México es muy emocionante y muy hermoso ver al presidente dando el debate público cada mañana, diciendo todo lo que tiene que decir y marcando la agenda y marcando las mentiras y las falacias. En tiempos de Cristina había, no con tanta frecuencia, pero también había un mecanismo de cadena nacional por las tardes donde muchas veces ya se explicaba las políticas públicas o las falacias y mentiras que se estaban diciendo en los medios comerciales del gobierno. Entonces, esta es una pata importante, la cuestión de los medios, que nada tiene que ver, como quiere decirse, con ponerle mordazas o acallar, no, simplemente confrontar argumentos y buscar mecanismos donde la multiplicación de voces tenga el mismo volumen. Yo recuerdo que en Brasil había noticieros donde hablaban de, por ejemplo, de Lula o de Dilma, pero no salía el audio, nunca salía la voz de ellos, sí lo que decían los comunicadores de derecha sobre lo que pasaba. Entonces siempre la verdadera mordaza
es la que hace el monopolio mediático y la concentración mediática sobre los procesos populares. Eso por un lado. Y por el otro lado, lamentablemente, la constitución de una gran parte del Poder Judicial en mi país, y se ha replicado en otros países de Latinoamérica. Uno ha visto lo que ha pasado con Rafael Correa, con Lula, en Bolivia, con Evo, en muchos de nuestros países, en Paraguay, también con Lugo, de la utilización de parte del Poder Judicial como partido político. Como partido político que además es un aparato de represión del Estado. Entonces se produce un desbalance de poder, se produce una violencia sobre la Constitución inusitada. Porque ya no es que esa parte de la institucionalidad argentina va en contra de lo democrático, porque es de los tres poderes, es el poder menos democrático, no se elige por voto popular, no se ve sometido en forma periódica a la consulta popular o a que pueda apreciarse cuál ha sido su tarea. Es el poder más democrático, es en algún sentido lo que de la Revolución Francesa le quedó a la aristocracia, ¿no? Ese poder judicial. Y ese poder judicial, cuando se convierte en partido político, cuando sus acciones son por fuera de lo que marca el marco legal, ya no solo van en contra de lo democrático, sino que también van en contra de la República, que es uno de los valores que siempre enarbola la derecha, ¿no? La República, la República. Bueno, el Poder Judicial ha violentado en la Argentina la República, con muchísimos hechos, pero podríamos poner en este momento de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de mi país, 2 de ellos aceptaron ingresar a ese lugar tan importante en la vida institucional de un país por decreto del presidente y no con el acuerdo del Senado, como marca la propia Constitución. Cosa que después fue tardíamente subsanada, pero el hecho político ya se había producido. Y la otra cuestión es que el Código Penal ha dejado de tener los tiempos del Código Penal para tenerlos del Código Electoral. Entonces todos los procesos penales son coincidentes con las necesidades de la derecha en los procesos electorales. Cuando uno mira estudios sobre esto, son impresionantes. La CELAC hace poco ha hecho un estudio cuantitativo del lawfare muy interesante que vale la pena prestarle un rato de atención. Y lo otro es que las pruebas supuestas que se presentan no son tales, son dichos, son cosas amañadas, las pericias que se tienen que realizar no se realizan, los testigos que realmente debieran participar no se les permite participar. Entonces todo el proceso judicial se ve teñido de falta de republicanismo y por fuera de la Constitución. Entonces, en definitiva, vemos parodias de juicios, donde hay parodias de sentencias, que en realidad esas sentencias lo único que hacen es convalidar una sentencia mediática que existió mucho antes. La sentencia mediática determina el derrotero de la parodia de proceso judicial que se ha llevado adelante. A mí mucho no me gusta hablar nunca del caso individual, porque creo que esto no es una cuestión individual. Creo que es una cuestión política, creo que es una cuestión además sistemática, que se ha repetido no solo dentro de mi país, sino en muchos países. El caso de Lula tal vez es uno de los más bufonescos, porque el bufón del juez que lo puso en prisión pasó a formar parte del gobierno que pudo ganar porque Lula estaba en prisión. Entonces eso demuestra que es un partido político y no un poder judicial. Ahí quedó muy claro. En otros casos es más complejo explicarlo, pero el hilo conductor es exactamente el mismo. Pero en el caso mío, el juicio comenzó sin que el expediente llegara al tribunal, por ejemplo, porque tenían que llegar antes de la elección, y el imputado testigo sobre el cual se basa la sentencia, que ni siquiera dice lo que el propio hombre dijo, pero le hace decir lo que no dijo, y están los videos del proceso,
le pagaron con un hotel en la turística hermosa provincia de Mendoza de la Argentina para que hiciera algunos cambios en lo que él dijo en su presentación, que era mitad alegato, mitad testimonio, ni siquiera eso, ¿no? En tiempos de Macri. Así como las detenciones preventivas que se dieron, bueno, ahora lo estamos viendo en Perú, ¿no? Realmente es espantoso la detención preventiva. En mi país fue moneda corriente durante el gobierno de Mauricio Macri, detenciones preventivas que aún hoy en algunos casos siguen, más allá de las sentencias ilegítimas, hay prisiones preventivas que continúan, pero te imaginas que quien es mal detenido, además con una cobertura mediática guiada desde el gobierno, bueno, toda la parafernalia, como si fuera en la Edad Media el San Benito, ¿no? Y pasearte por la plaza pública. Bueno, eso fue lo que se hizo durante el gobierno de Macri en mi país, y creo que es algo que hay que prestarle mucha atención porque es un mecanismo que se viene replicando y me parece que es mucho más barato para los imperios que los golpes de Estado de otras épocas, ¿no? Entonces me parece que es un mecanismo que hay que prestarle mucha atención. En este momento en la Argentina el presidente de mi país ha tenido la valentía de iniciar el proceso de juicio político contra toda la Corte Suprema. Por supuesto que soy muy optimista con los tiempos por venir. Y ese es el verdadero rol de la política. Ser optimista en las utopías y muy realista en las decisiones y medidas concretas que logran cambios estructurales para modificar la situación. Creo que la cuestión de la correlación de fuerzas es una cuestión dinámica y es endógena, ¿no? Si pensamos la correlación de fuerzas como una foto, el campo nacional y popular no tiene nada para hacer, porque justamente la clase dominante es la que tiene mayor poder en estos momentos, o los distintos bloques históricos que van conformando la clase dominante. Lo que me parece que Latinoamérica se está demostrando a sí misma y le está demostrando al mundo es que es posible modificar la correlación de fuerzas. Ahora, yo estoy convencido que es necesario, para modificar la correlación de fuerzas, tomar medidas concretas que mejoren la distribución del ingreso y amplíen el acceso a derechos de las poblaciones. Hoy lo estamos viendo en México, ¿no? Con cuestiones que son a la vez, Cristina tiene una expresión que para mí es genial, que esas medidas que nosotros proponemos tienen que ser política, económica y simbólicamente relevantes. Por eso fue tan importante el cambio del sistema jubilatorio en Argentina, volver al sistema estatal, público, igualitario, de reparto de las jubilaciones para los adultos y las adultas mayores. Pero, por ejemplo, el tema de las vacaciones aquí en México me parece que es trascendente, y algunos podrán decir, bueno, son unos días, bueno, esto no es tan importante. Es muy importante porque económica, simbólica y políticamente le permite al gobierno seguir cobrando fuerzas y usar ese hecho, en el mejor de los sentidos de la palabra usar, para avanzar en más medidas. Y creo que también que haya más personas y más tareas, sobre todo mujeres, que puedan acceder a la seguridad social, es un hecho muy relevante para modificar la correlación de fuerzas, porque el campo nacional y popular lo único que tiene es la organización popular y es el acompañamiento y el reclamo, no solo el acompañamiento de los sectores populares a nuestros gobiernos. Entonces hay que hacer uso de esas posibilidades para realmente tomar estas medidas que nos hagan cada vez subir escalones que nos permitan utopías más lejanas. Cuando se habla con desprecio en estos tiempos de las utopías, cuando se quiere decir que hay que ser entender el mundo como es y jugar en ese mundo tal cual es, ser pragmático. Bueno, pragmático es una palabra que habría que darle un mayor desarrollo, ¿no? Porque también uno se preguntaría, ¿ser pragmático para qué? El pragmatismo es instrumental y los objetivos no son instrumentales.
Los objetivos en el peronismo, diríamos, es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y bueno, en el medio puede haber muchas medidas, muchas políticas, y de eso se trata ser heterodoxo, que te permitan ser pragmático para llegar a ese objetivo. Ser pragmático no es hacer lo que dicen los mercados financieros. Ser pragmático no es tomar las medidas que reclama solamente el sector empresarial. Por supuesto que hay que escucharlo, porque es parte de la sociedad. Pero yo creo que la voz que más hay que escuchar es la voz de las necesidades, la voz del hambre, la voz de la desigualdad, la voz de los sueños obturados, la voz de los proyectos de vida que quedan truncos porque el sistema no lo permite, porque el sistema neoliberal lo que hace es convertir la precariedad no en un hecho individual, sino justamente en una cuestión de toda la sociedad, en un mecanismo de gobierno de los pueblos. Por eso, precariedad contra derechos debe ser una de las consignas, creo yo, de este momento, como una mejor distribución del ingreso. Y en definitiva, soy optimista porque podrá haber lawfare, podrá haber momentos de retroceso, podrá haber dificultades para implementar políticas, podremos perder elecciones, pero siempre está el latir del corazón y la voz del pueblo, y no importa lo que nos hagan a nosotros en términos individuales. Por eso eso lo sobrellevamos, y nuestras familias, nuestras compañeras y nuestros compañeros de militancia y nuestros amigos nos han acompañado. Lo importante es entender que no importa lo que nos hagan, no importa cómo nos castiguen, nuestras voces, nuestra acción política nunca va a dejar de estar.